Mahoma no lo era, Krishna tampoco, aunque sus devotos y sus fieles medio los consideran divinos, pero no lo eran, no lo fueron. Pues es muy interesante todo esto que nos está planteando Juan José Benítez, autor de Caballo de Troya 9. Usted lo está viendo en este momento aquí, lo tenemos en la mesa de discusión. Y bueno, Juanjo, hicimos una convocatoria en cuanto nos confirma la gente de prensa de Planeta México que ibas a estar con nosotros aquí en Punto Cero Televisión. Y tengo algunos solamente, algunas preguntas del auditorio que me gustaría que nos vayas dando más elementos sobre este asunto. Te preguntan, una que me llamó mucho la atención es ¿cuándo va a ser Caballo de Troya se va a llevar al cine? No lo sé, no lo sé. Y yo intuyo que sí. Intuyo que Caballo de Troya es para hacer no una, sino varias grandes películas. Pero no sé si ha llegado el momento. Perfecto. Armando de Tampico, aquí en la República Mexicana, te pregunta, antes que nada agradecerle por haber escrito Los Caballos, me han cambiado la vida, y preguntarle por qué está interesado en lo que pasa en Ciudad Juárez. Te pregunta. Hombre, yo creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad está interesada por la situación que atraviesa Ciudad Juárez y por la que atraviesa la República en general, ¿no? Es decir, yo he visitado México desde los años 70 prácticamente, principios de los 70, y más o menos he visto un poco la trayectoria del país, y nunca había habido tanta violencia como ahora, ¿no? Entonces, yo espero y deseo, porque lo que hagan Siete y el de la guitarra no tiene nada que ver con los 200 millones de habitantes, Entonces yo espero y deseo que eso pase y que se olvide algún día. Y te preguntaba, Juanjo, acerca de si se va a llevar al cine Caballo de Troya. Es Noé Ariza, del estado de Puebla, aquí en la zona centro de la República Mexicana. Y te pregunta también, ¿cree que sea seguro dejar toda la fuente secreta de Caballo de Troya con un notario? Y si dará a conocer toda la fuente el día que usted ya no esté en este mundo. Pues lo estoy pensando, como he dicho antes, pero además, insisto, yo creo que no es importante las fuentes. Lo importante es el libro, el mensaje, la historia. Cada uno que piense luego lo que quiera, ¿no? Sobre el origen, la tecnología, eso es lo de menos. Y sobre todo, bueno, que los lean toda la historia, los 9. Claro, que ellos, bueno, los 9 pertenecientes a la Operación Caballo de Troya y lo que falta de la vida pública. Eso es lo más importante. Y ahí es donde la gente reconoce que le ha cambiado la perspectiva. Yo recuerdo en alguna de las entrevistas que hemos tenido anteriormente, Juanjo, donde me decías que Jesús era tu amigo, o es tu amigo personal, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, porque ¿cómo podemos comprender que le llames ahora así de tú por tú, cuando muchas veces nos lo han puesto así como algo inalcanzable, algo que le queremos de pedir, como tú dices, una persona donde, bueno, si te portas bien te ayuda, si te portas mal no te va a ayudar, ¿no? No es así. ¿Cómo lo debemos de entender ahora? No es así, no tiene nada que ver. Es decir, el ser bueno o malo es un problema de sentido común, no de religiones. Hay que ser bueno en la vida por egoísmo, porque si das, recibes. Bien. Entonces, Jesús de Nazaret es un personaje que no tiene nada que ver con lo que nos ha contado y nos cuenta la tradición eclesiástica. No es un juez, no es un fiscal. A mí me maravilla cuando veo cómo gasta bromas, cómo se sale del camino y se pone a orinar, cómo le gustaban determinadas comidas, cómo era un excelente cocinero, cómo gastaba bromas. Cuanto más importante era el tema, cuanto más alto y sublime podía ser el tema a tratar, más bromas hacía. Y por supuesto era un señor que escuchaba a todo el mundo, que trataba de ayudar a todo el mundo, a veces incluso hasta demasiado, ¿no? Y también es verdad que nunca pedía nada a cambio, nunca se excusaba, nunca se despedía.
pues es una imagen completamente distinta entonces, Juanjo. Sí, sí. Por eso yo creo que es un amigo, pero es un amigo para cualquiera que lo lea, porque se involucra en la historia. Y hay momentos en los que parece que Jesús está hablando para el lector. Y así es. Es decir, en este libro hay 28 grandes conversaciones sobre diferentes temas. Y entonces llega un momento en que el lector, me ha pasado a mí, te está respondiendo a cosas que tú estás pensando. Y eso lo hace un amigo, ¿no? Ahora, Juanjo, algo que me ha llamado mucho la atención, siempre, ¿por qué al momento que entramos a una iglesia, a lo mejor tú tienes una respuesta para esto después de hacer todos estos caballos de Troya y de consultar tanta bibliografía sobre este tema? ¿Por qué siempre se le representa una persona sangrando, triste, en una cruz, martirizado? ¿Por qué? O sea, creo que, no sé, mejor a la mayoría de gente que nos mira en estos momentos, cuando somos pequeños y nos lleva principalmente los papás o los abuelitos a la iglesia, nos da miedo ver a una persona ahí. Sí, tienes toda la razón. Yo no sé si es una tradición ya que no se puede mover, pero yo creo que se mueve en el corazón de mucha gente porque le repugna. Y ya está bien de representar a Jesús de Nazaret en esa situación agónica, terrible, asfixiado, sangrando. Yo a veces pienso que es que las iglesias han pretendido siempre dar miedo, porque es una manera de manipular la voluntad humana y conseguir su servidumbre moral. Y una de las formas es representando un suplicio a un Dios completamente machacado, martirizado, porque quieras que no, pues el pobre señor o señora que llega ahí a la iglesia como el niño y ve eso, pues le entra miedo, se atemoriza. Y eso es lo que probablemente pretendían o pretendieron en su momento las instituciones eclesiásticas. Eso está muy vinculado al pecado, a la penitencia, al infierno. Al final todo es lo mismo, es decir, ten mucho cuidado porque yo tengo la verdad. Y eso es falso. Claro. Jesús te pregunta, si tienes en tu poder la vara de Moisés que usó Jason. No, tengo un bolígrafo. Y te pregunta también Jesús, ¿cómo programa sus sueños antes de dormir? Bueno, ahora ya me he vuelto muy perezoso, pero antes lo hacía. Yo hice el curso de control mental, me sirvió de mucho, es muy divertido y muy práctico, ¿no? Y entonces yo recuerdo pues que antes de dormirme hacía una relajación típica y tradicional y entonces yo deseaba tal cosa, y entonces pues normalmente lo soñaba, Ahora ya no recuerdo tanto los sueños, ¿no? Ni programo tampoco, porque una cosa que aprendí de Jesús, de la filosofía de Jesús, es que tienes que vivir el ahora, que ya es pasado. Exactamente. Por último te pregunta Jesús, ¿te consideras un apóstol más de Jesús de Nazaret? No, soy un amigo al que le han dado un paquete y le han dicho, lo tienes que llevar allí, a aquel sitio. Pues voy y llevo el paquete. Pues muy bien. Pues Juanjo Benítez, te quiero agradecer que nos hayas acompañado en Punto Cero Televisión. Y me gustaría que le compartieras a todas las personas que nos miren en estos momentos, Juanjo, esa anécdota donde cuando tú eras joven, cuando eras niño, tú querías ser pintor. Y tu papá te dijo, no, tú te vas y vas a estudiar en la universidad, vas a hacer otra cosa completamente distinta al asunto de... No fue mi papá. A ver, platícanos esa anécdota. Yo quería ser Miguel Ángel. Me enteré con gran enfado por mi parte de que ya el puesto lo habían ocupado. Entonces yo sí soñaba con ir a Madrid, a la Escuela de San Fernando de Bellas Artes y pintar. Entonces mi padre no tenía medios económicos y me dijo que no podía ser. Y un día en el colegio de los hermanos maristas entró un hermano que nos daba literatura y yo estaba pintando un mural. Yo pintaba los murales en el colegio. Y entonces me miró así y me dijo, ¿tú quieres ser periodista? Y dije, pues no sé, no sabía ni lo que era. Y fue así como al final me llevaron de la mano prácticamente a la facultad. Claro.
Y entonces ahora pintas con las palabras. Ahora le hago trampas a Dios y pinto con las palabras, sí. Pues muy bien. Pues eso es por un lado. Y me gustaría, hace poco tiempo, Juanjo, en tu página de internet publicaste de que te estabas retirando ya prácticamente de la investigación y de la vida pública. A ver, platícanos, ¿qué pasó? Bueno, pasó que yo tengo 65 años, que llevo desde el año 72 en la investigación, que ya son muchos años, que yo creo que hay que dejar paso a la gente joven, y que yo quería retirarme progresivamente de la investigación. Seguiré escribiendo todo lo que tenga que escribir, por supuesto, pero me doy cuenta que tampoco va a ser así, porque salgo de una investigación y ya estoy metido en la siguiente. Entonces, yo creo que los que tienen el veneno de la investigación en las venas, lo tenemos muy difícil. Muy difícil. Y en ese mismo sentido, Juanjo, ¿cómo ves ahora las nuevas generaciones que, a comparación de la que te tocó en Suerte Vivir, ahora ya es todo a través de internet, todo es redes sociales, todo es más rápido? En cuestión de segundos nos informamos de todo lo que acontece sobre el tema de los no identificados y de temas que van afines con este gran tópico. Bueno, pues hay evidentemente una gran ventaja, digamos, técnica, ¿no? Pero nosotros éramos más románticos. ¿Por qué? Pues porque teníamos que salir a las carreteras como Dios nos daba a entender, llegar a los sitios como Dios nos daba a entender y luchar para sacar las informaciones. Ahora, como dices muy bien, te pones en internet y más o menos sacas la información. Yo nunca haría eso, entre otras cosas porque no me ha acercado nunca un ordenador. Les tengo verdadero pánico, ¿no? Y entonces lo veo más romántico, ¿no? Nosotros peleábamos casi como los vaqueros, ¿no? En el oeste americano. Claro. Juanjo, pero no puedo concebir de verdad que no utilices una computadora, que no uses ahora el Facebook, que no utilices Twitter. No, aquí tienes una imagen de mi despacho y está la máquina... Sí, la mecánica. Mecánica, que ya no se fabrica. Tengo 4 y las pobres resisten como pueden porque ya se caen las teclas, yo las tengo que pegar con pegamento. Y entonces, bueno, yo encuentro que es un problema de fidelidad quizás, ¿no?, a las máquinas de escribir. Y me han hablado muchísimo de las ventajas que tienen los ordenadores. Claro. He estado a punto de hacer un curso, pero la investigación prácticamente no me lo ha permitido. Claro. Quizás algún día me ponga a trabajar con un ordenador. Muy bien. Juanjo Benítez, 65 años, todavía te veo muy vigoroso, te veo muy fuerte, te veo como una persona con muchos sueños todavía. ¿Te hace falta algo hacer? Ahora me dedico mucho a pensar. ¿Y por qué? Pues porque al final, no sé cuánto me queda, pero la muerte está ahí al lado. Y sé que me va a tocar. Salvo que me pase como Elías. Oye, pero es una misión o es un lugar a donde todos vamos a llegar. Es lo único que tenemos seguro al momento que llegamos a este planeta. Sí, pero tú eres jovencito y yo no. Y yo tengo más papeletas que tú para que me toque antes, por ley natural. Entonces quiero estar preparado. Ya sé más o menos lo que está detrás y qué es lo que me aguarda detrás. He investigado mucho sobre ese tema y tengo una gran certeza. Jesús de Nazaret se cansó mucho de decir: confía, después tendrás forma humana diferente, pero vas a seguir vivo. Entonces yo lo sé, pero necesito pensar porque soy humano y bueno. ¿Pero te da miedo? Me da miedo la forma. No me da miedo lo que es la muerte física en sí, que pueden ser a lo mejor 5 segundos, ¿no? Porque ya lo he experimentado además. Es decir, yo estuve a punto de morir en una ocasión y es un sueño dulce, 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 dulce. Es un sueño maravilloso. Y ya supongo que uno se despierta en el otro lado, sin pijama, etc. Entonces me da miedo, pues no es lo mismo morirte en la cama que te atropella un autobús. Bueno, ¿qué le dejas o qué consideras tú que le estás dejando a esta nueva generación de investigadores de tu país? Desde luego que tiene una gran resonancia, todo el trabajo que tú has realizado ha tenido una gran resonancia en el continente americano y que ha pasado por muchas generaciones. ¿Qué les dejas tú a ellos? Pues
Pues todo lo que está en mis libros, el entusiasmo, la lucha por la investigación, en el caso del fenómeno OVNI, por supuesto, las certezas que yo pueda tener o que tengo, y bueno, pues la posibilidad de abrir la mente a muchas cosas, de que no vayan solamente mirando un peso, ¿no?, si hay en el suelo, que hay muchas más cosas en la vida y mucho más importantes, y al final, en definitiva, que la vida no es la realidad, que cuando tú te mueres vas a la realidad. ¿Hay alguien que vaya siguiendo tus pasos, Juanjo, en este momento allá en España? ¿Algún escritor, algún investigador? No, no lo creo, afortunadamente para él. ¿No lo visualizas? No veo. ¿Un Iker Jiménez, un Javier Sierra? No, cada uno tiene su estilo, su trabajo, su destino. Y además yo creo que debe ser así, ¿no? Que cada uno cumple su contrato, ¿no? A mí me ha llamado algo siempre la atención, Juanjo. En España, digo, es muy distinto el mercado que hay en el continente americano a lo que sucede en España. Hay más apoyo hacia los investigadores de este tipo de temas. Desde luego, esos investigadores es gente más preparada, gente que tiene una licenciatura, gente que anda por todos lados y, como tú dices, ese entusiasmo por conocer esas otras realidades. Pero ¿por qué motivo tienen tanto éxito? O sea, ¿cuál es la fórmula? ¿O qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que se tiene que hacer para alcanzar buenas ventas, tener una buena proyección en los medios de comunicación y desde luego, y lo más importante, que no es tan sencillo, la credibilidad de una sociedad? Pues yo no lo sé muy bien, pero probablemente tenacidad, mucho trabajo, mucha disciplina, mucho entusiasmo, creer en lo que estás haciendo, ser honesto siempre. Me puedo equivocar, nos podemos equivocar muchas veces, pero no mentir. Es decir, yo creo que esos son un poco los factores determinantes para que la gente se dé cuenta de que tú estás haciendo un trabajo honorable. Puede ser compartido o no, pero que eres coherente. Es decir, yo al final me doy cuenta de que lo que vale en la vida, aquí en México o en China o en las Filipinas o en donde sea, es ser creíble, ser coherente. Puedo estar equivocado, pero soy coherente con las ideas. Claro. Solamente me restan dos preguntas más, Juanjo Benítez, y de verdad te agradezco enormemente que estés aquí acompañando a todo el auditorio de Punto Cero Televisión, que en este momento están conectados de varias partes del mundo. La primera de ellas es, en Argentina, en Capilla del Monte, está un señor que se llama Jorge Suárez. Jorge Suárez, tú muy bien lo conoces, aquel de La Huella del Pajarillo que ustedes sacaron y filmaron en los años 80 ya con Jiménez del Oso, estuvieron en el lugar, y bueno, pues él me pidió, de hecho íbamos a hacer un enlace con él, digo, lamentablemente por cuestiones técnicas no lo pudimos hacer, pero me gustaría que le pudieras, así a grandes rasgos, ¿cuál fue la importancia de La Huella del Pajarillo y de lo que representa quizá todo lo que sucedió en Argentina? Bueno, fue un caso espectacular, ya es un clásico en la ufología en el mundo, y Jorge es un hombre que ha luchado siempre con gran valor, con gran valentía, con gran tenacidad. Yo tengo pendiente con él un abrazo desde hace muchos años, pero a veces el destino te lleva por otros derroteros, ¿no? Y aquella huella, aquellas situaciones que se produjeron en aquella época allí en el cerro, a mí me impresionaron. Yo subí a caballo ahí con una de las veces con Fernando Jiménez del Oso, y era espectacular. Era espectacular, era una nave que había hecho allí, yo qué sé, había medio quemado aquello, era uno de los casos más interesantes. Claro, que incluso cuando ustedes llegaron todavía estaba la huella. Sí, estaba todavía, recogimos muestras, se hicieron análisis, se tomaron imágenes, se rastreó todo por si había algún otro tipo de... Era impresionante, y yo creo que todavía medio está. Claro. ¿Y fue real? ¿Fue auténtico? Sí, claro. Y para mí fue auténtico, fue un caso real. Porque incluso en este documental ustedes entrevistan a los testigos de esta aparición. Sí. Y yo recuerdo además, ahí mismo hubo un caso que no se ha dado a conocer en Capilla del Monte, que a mí me impresionó más incluso que la huella famosa. Y era una granja, una casita que había allí, y entonces vieron en un momento determinado una nave que se acercó a la puerta, había un árbol delante y
un perro grande atado con una cadena. El perro se puso muy nervioso, como suele suceder. Los testigos vieron la nave, estuvo ahí un ratito y se fue. Y a partir de ese momento el perro empezó a sufrir algún problema y empezó a decrecer y murió, y lo enterraron en una caja de zapatos. Ese tipo de cosas sucedieron al mismo tiempo o a la par que la famosa huella, ¿no? Y la última pregunta, Juan José Benítez, autor de la saga Caballo de Troya, y que estamos viendo aquí, Caballo de Troya 9, la última novela. Juanjo, ¿cómo te gustaría que te recordaran? No, me trae sin cuidado. Yo he venido a cumplir un trabajo como todo el mundo, y cuando me marche entraré en la realidad y si me da tiempo diré, he tenido mucho gusto. No es necesario que me recuerde. Perfecto. Pero tu legado, tu libro, ahí van a estar. Bueno, ahí estarán. Si a alguien le resulta útil, pues como a mí me resultó útil la obra de Julio Verne. ¿Te inspiraste mucho en él? Soñé mucho con Julio Verne. Me sirvió para imaginar, para hacer gimnasia mental, para volar. Claro, yo siempre me he preguntado, ¿es fácil hacer una novela exitosa, una novela donde atraigas a millones de personas que estén interesadas? Nunca sabes. Mira, yo cuando presenté El Caballo 1 en Barcelona a la editorial, José Manuel Lara, el editor, lo miró así el libro y dijo, tienes que quitar 400 páginas. Él lo suele reconocer públicamente, ¿eh? Y yo le dije, pues no sé de dónde saqué el valor, pero le dije que no quitaba nada. Y entonces él dijo, bueno, pues con este libro que sepas que vamos a morir. Y dije, pues bueno, a morir. Y aquí está, y creo que ha sido leído hasta el momento por algo más de 20 millones de personas. ¿Eso te satisface? ¿Te llena? Me deja perplejo. Afortunadamente no soy muy consciente de eso. Cuando haces alguna firma de ejemplares, viene la gente, me gusta mucho hablar con las personas, aunque sea un momento, y me llena de perplejidad cuando te dicen, de todas las edades, de todos los trabajos, de todas las profesiones, oiga, me ha cambiado la perspectiva de la vida, me ha cambiado, ahora pienso de otra manera. Eso me deja perplejo, ¿no? Porque no es fácil, para bien. Pues muy bien. Juan José Benítez, autor del libro Caballo de Troya 9, el último libro de esta saga, una de las más leídas. Usted ya lo ha escuchado de viva voz de Juan José Benítez. Te quiero agradecer enormemente, Juanjo, que haya estado aquí con nosotros. Y bueno, pues espero que no sea la última vez. Gracias, Yejo Hanan. Yo sabes que te llamo Yejo Hanan. Exactamente. Y espero que no sea la última vez. Así es. Pues muchas gracias, Juanjo. Y bueno, pues esta ha sido la entrevista con Juan José Benítez, autor de la saga Caballo de Troya, una de las novelas más vendidas en todo el mundo. Y desde luego la invitación para que usted adquiera no solamente Caballo de Troya 9, sino los anteriores 8, donde conocerá a ese otro Jesús, ese que no nos han contado. Y desde luego, bueno, forma parte pues de estas personas que están cambiando al momento que leen a uno de los personajes que marcó profundamente a los seres humanos. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas, agradezco en la cámara de video y en la cámara fotográfica a los Migueles. Muchas gracias a ustedes, pero sobre todo a usted que nos mira en varias partes del planeta Tierra. Recuerde, aquí píquele para que se suscriba a este canal y bueno, pueda conocer cada que nosotros estamos montando un nuevo episodio, una nueva entrevista en tiempo real de lo que estamos montando. Y